Hola amigos de Quebrando Cascarones, ¿cómo están? Qué gusto para mí nuevamente estar con ustedes en este último episodio de esta temporada de herramientas para sanar, en donde realmente hemos tenido unos invitados muy de lujo, muy lindos y con los que hemos conversado cosas súper interesantes como medios para recuperar nuestra salud. Y esta vez les tengo una invitada súper especial para mí, ya la conocen, la vuelvo a invitar a este programa. Ella es Gaby Tello, es mi esposa, es mi colega, es mi compañera en este camino que hemos hecho, tanto en nuestra vida personal como en esto de ayudar a las personas a trabajar su parte de salud, su cuerpo, su vida y todo esto. Y precisamente vamos a conversar con ella una parte que es de nuestro día a día, algo que hacemos todos los días, que es sobre la osteopatía. Así que amigos, bienvenidos a este último episodio. Gaby, bienvenida, muchísimas gracias por este momento, por este tiempo que nos das y gracias por compartir esto que hacemos. Así que quisiera, antes de empezar con esto, que les puedas conversar un poco a los amigos, ¿cómo es que diste con esta parte de la osteopatía? Bueno, hola con todos nuevamente, y como dice Juanjo, gracias por estar aquí, por seguirnos. Y bueno, en resumen, ¿cómo llegué a esto de la osteopatía? Bueno, creo que en realidad fue un largo caminar. Después de graduados de la universidad hicimos algunas formaciones, algunos talleres, pero siempre en búsqueda de mejorar la calidad de vida de nuestros pacientes, la verdad. Y bueno, por ahí nos enganchamos con una formación continua a largo plazo que un poco creo que nos fue llevando a este camino de la osteopatía. Gracias a un profesor, de hecho, fue que escuchamos la primera vez de esto de las manipulaciones viscerales. Y bueno, ahí indagando, buscando, Juanjo, que es el eterno buscador también, fue el que más nos clavó el espinito y bueno, pues fuimos, probamos y nos enganchamos, vimos los resultados en nosotros primero, que creo que es lo más importante, porque conforme avanzábamos en la formación, de hecho la primera formación que hicimos ya tuvimos un cambio bastante grande en nuestro cuerpo y empezamos a probar con los pacientes y vimos los resultados. Y así que decidimos seguir toda la formación y ya llevamos varios años. Entre la aplicación, el ejercicio profesional y también en la formación continua, ya que hasta ahora seguimos estudiando. Sí, en realidad ya son como 7 años que estamos en este camino, ¿no? Y bueno, lo que dice Gaby es cierto, fue... en esta parte de buscar, habíamos tomado alguna formación antes y justo un paciente que yo le estaba viendo quería jugar tenis y tenía un malestar en el hombro y por ahí uno de los profes me dice, bueno, prueba con algo de visceral, ve cómo está el hígado y la verdad que probé, el paciente nos dio un feedback, nos dijo, Juan José, está súper bien lo que está haciendo, sígalo haciendo, y así fue que nos enganchamos, ¿no? Pero es un poco difícil de explicar esto a veces, porque muchos de nuestros pacientes nos dicen, ¿pero qué hacen? Entonces no sé si les puedes explicar a nuestros amigos qué es lo que hacemos. Bueno, sí, realmente las primeras citas de nuestros pacientes se quedan un poco intrigados de que no entienden mucho qué es esto de la osteopatía visceral o las manipulaciones viscerales. Entonces, bueno, así como les explico a los pacientes, intentaré ser clara. En realidad, vemos el cuerpo como un todo. Es continua la conexión que tiene a través de diferentes capas, de diferentes tejidos. Entonces lo que hacemos es encontrar el punto de tensión máximo que tiene el cuerpo, que en muchas ocasiones está dado en un órgano. Los órganos se articulan, se unen entre sí por ligamentos, entonces lo que hacemos es encontrar esa tensión, ese punto más duro, más rígido del cuerpo y soltar. Entonces, de ahí un poco encontrar las relaciones anatómicas para que el paciente entienda por qué tiene relación ese punto exacto de tensión, que yo que sé, como en el paciente que pones de ejemplo, que le dolía el hombro y el problema era el hígado. Entonces es ir armando un poco como ese rompecabezas que es el cuerpo
para que el paciente nos pueda entender. Uh-huh. Y bueno, una de las cosas que yo siempre les suelo explicar y les suelo decir es didácticamente y para aprender, entender el cuerpo como un sistema musculoesquelético, como un sistema circulatorio, como un sistema respiratorio y así dividirlo en sistemas viene bastante bien porque nos da una facilidad para entender. Pero en el día a día y ya en la práctica todos están funcionando a la par. Cuando yo doy un paso, estoy respirando, mi sistema nervioso está conectando, mis músculos se están moviendo. Entonces no se puede generar una división entre sistemas cuando estás tratando a la persona. Y la siguiente pregunta va de esto. La osteopatía, como tú dices, habla de ver a la persona en su integralidad. Y Jean-Pierre Barral, que es nuestro profesor, que es la persona con la que estamos estudiando esto, él ha determinado una forma de evaluar que es muy sencilla pero muy eficaz, que es esto de escuchar al cuerpo. ¿Nos puedes contar un poquito qué es esto de escuchar el cuerpo? Bueno, la escucha es la evaluación que hacemos con todos los pacientes. Y realmente es entender lo que tu cuerpo te está hablando, te quiero decir. Uh-huh. Tenemos un punto donde se unen todos los sistemas, los tejidos en la cabeza, que es el bregma. Entonces, de hecho, nuestra mano es tan sencilla que nuestra mano va ahí y te debes dejar llevar por la tensión. Educar la mano fue difícil para lograr sentir, pero bueno, con la práctica se logra. Entonces, es en base a eso. Realmente muchas veces no le prestamos atención al cuerpo, nos acostumbramos tanto al dolor, el cuerpo te está gritando, te está uh-huh. hablando, te está diciendo, por el amor de Dios, párame bola. No nos puede decir, ay, me duele el hígado, porque los órganos no te duelen, pero te va a doler todo el sistema neural, muscular, facial que está alrededor del hígado. Que son las alertas que te está mandando el cuerpo. O no solamente eso, a veces el tipo, cómo es tu micción, tu orina, el color, el olor, sino que no le sabemos escuchar, no le sabemos ver, no le prestamos atención. Entonces nos sentimos súper campeones porque decimos, no, ya me he acostumbrado al dolor, sí puedo, es algo que ya lo he callado por años. Realmente no es así. Mientras más tiempo pasa, más se adapta el tejido, más te grita y más te pide que por favor le pares bola, le escuches. Exacto, y yendo un poco a esta parte, profundizando, el asunto es que cuando le escuchas al cuerpo, lo que haces es entrar en contacto con este sistema autónomo, digamos, con el que está defendiendo en realidad el cuerpo. Y a mí me viene una anécdota este momento con un paciente que yo tenía, que es un paciente que le veo siempre. Y un día él estaba caminando en la montaña, estaba haciendo algo de trekking y se viró el tobillo. Y vino y me dijo, Juan José, porfa, ayúdeme con el tobillo, estoy con el tobillo lesionado, me duele. Y nada, le escuché a él y le empecé a trabajar el tobillo. A la siguiente sesión vino, le pregunté que cómo estaba y me dijo, bueno, mejoré un 10-15%. Le traté en esa sesión y a la siguiente vino y le digo, ¿cómo va? Y me dice, no, un 20-30%, pero más de eso no va. Entonces ahí fue que le dije, ¿sabe qué? Espérese un ratito, vamos con esta evaluación. Le escuché, nuevamente tuve una tensión alrededor del hígado. Y cuando le trabajé el hígado, al rato que se paró de la camilla, me dijo, oiga, me pasó el dolor, me siento súper bien. Y es lo que conversamos con nuestro profesor, con Matías, que también es otro de los profesores que tenemos. Y él me decía, ¿no? Sí, de pronto el tobillo se viró, pero lo que más desequilibrio causó en su cuerpo fue la rabia y de pronto todas las sensaciones y las emociones que tuvo en ese momento y están alterando todo el sistema desde otro lado. Y eso es algo lindo de la osteopatía, que te invita a ver todos estos otros lados desde donde puede estar naciendo alguna lesión, algún dolor, alguna restricción. Y una de las partes curiosas que tiene la formación de Jean-Pierre es no trabajar solamente sobre esta parte muscular, esquelética, sino los nervios. ¿Cómo puedes hacer o cómo has hecho tú para entender cuándo es un tejido nervioso, cuándo es un tejido vascular, cuándo es un tejido articular? ¿Cómo diferencias esto? Bueno, eso sí, ya con bastante práctica y bueno, siempre la escucha va a ser la respuesta. Primero
al ser un órgano es un poco más larga, más profunda, dependiendo de la zona, pero tienes que ir escuchando en diferentes zonas del cuerpo. El nervio realmente es un tejido súper delicado, súper irritable, entonces le puedes sentir el nivel de defensa que puede llegar a tener un tejido neural en su trayecto por el tacto, porque tiene todas las fibras musculares, tendinosas, nerviosas, vasculares, tienen un diferente, no sé, una sensación diferente, un tono es diferente, pueden ser más duras, más suaves, finas, largas, entonces con pulso le logra sentir el latido para que hacerme entender. Entonces realmente hay que ir tocando, deslizando suavemente sin presionar ni machacar todo el tejido, porque si no, no sientes nada. Sino tiene que ser siempre un tacto suave para entender en dónde está esa restricción, esa tensión y dejarte llevar. Y en qué por tejido, lo que, ¿no? Claro, exacto. Y ahí me viene igual otra cosa que es puro anécdota esto, ¿no? De lo que hemos ido conversando. Y teníamos un compañero con el que conversábamos y él nos decía que no, que es imposible sentir esto. Y cuando le poníamos de ejemplo un catador de vinos, que es una persona que sabe qué tipo de uvas es, en qué barriles fue hecho, de cuánto tiempo de maceración y un montón de características que pueden llegar a tener los vinos solamente con sentir el sabor en su boca. Y pues la idea de nosotros es esta también, ¿no? Ir educando la mano, lo que dices, educando el tacto para sentir todas estas diferencias que hay en el tejido, todas estas cosas que el cuerpo nos puede dar, nos puede avisar para lograr generar un cambio en las personas. Cuando la persona llega, muchas veces llega por una sintomatología y cuando tú tocas el cuerpo te dice hay que hacer otra cosa. ¿Cómo llegas a hacer esa diferenciación? La verdad, hay que educarle al paciente muchas veces porque pasa que la sintomatología está en una parte y la verdad el cuerpo nos indica otra totalmente diferente, pero todo es sintiendo. Incluso hay muchos pacientes que vienen con mucha historia por detrás de ese dolor, de esa sintomatología. Ya no llega a ser solo física, el cuerpo es un todo, ahí se junta la emoción también. Entonces se le explica mucho al paciente y en realidad todo son relaciones anatómicas, irle guiando, irle orientando, entender cómo pudo, porque el cuerpo, yo siempre les digo a los pacientes, es como una plastilina que se va moldeando al ritmo de vida que nosotros le vamos dando. Entonces, un día me dolió la cadera, le ignoré por completo, entonces lo que hace el cuerpo es compensar, adaptarse de cierta forma para poder seguir el ritmo que nosotros le estamos imponiendo y genera tensiones en otro lugar y así hasta que llega un punto en el que ya no puede adaptarse más y es el grito de socorro desesperado del cuerpo para decir ya basta. Entonces el punto es eso, ir un poco entendiendo cómo fue esa adaptación que tuvo el cuerpo, cómo se fue moldeando para poder llegar a ese grado de tensión e ir soltando, porque es la combinación de varias técnicas. Ahora que hemos avanzado tanto en la formación, en un inicio éramos con la parte visceral, netamente, pero obviamente ese órgano está vascularizado, ese órgano está inervado, entonces es ir liberando toda esa estructura que puede verse afectada. Sí, dijiste dos cosas súper interesantes, que la una es seguir la anatomía del cuerpo, la anatomía del paciente, y creo que eso es fundamental en nuestra rama y en esto que queremos compartirles a las personas, que es estar estudiando y estudiando y estudiando, y es a veces un poco incómodo para nuestros pacientes porque tenemos ya como programadas las citas y de pronto nuestra secretaria les dicen, ay, no saben qué,
tiene que alargarse un poco más porque los chicos van a estar en clases y es eso de volver a estudiar, volver a analizar, porque cada día se aprende algo más y cada curso y cada formación y cada encuentro se aprende mucho más. Entonces esa es una de las partes importantísimas, creo que, de lo que hacemos, ¿no? Conocer la anatomía y cómo está funcionando el cuerpo. Y dijiste otra parte que es la emoción, que eso es una de las cosas que a mí sí me hizo explotar la cabeza cuando tuvimos clases con Matías, con Jean-Pierre, y empezaron a trabajar la emoción desde el cuerpo. Y es súper interesante cómo esto funciona. Cuéntanos un poquito cómo es que se hace esto de aquí. Bueno, esto de la emoción es bastante interesante porque ahora entiendo que los órganos albergan emociones. Hay muchas cosas que de pronto para nosotros han sido muy ligeras, llevaderas, pero que están aquí adentro. El cuerpo no miente. Entonces estamos rodeados de este campo electromagnético que muchas veces por esta emoción es como que se eleva la temperatura, te empuja, te saca de esa zona. Entonces tú puedes trabajar 1000 veces esa zona, ese tejido, la parte física, pero mientras no se trabaje la emoción, eso que le esté recordando, qué sé yo, aquel momento que le causó ese trauma, eso el paciente va a volver a tener la sintomatología. Entonces, realmente es conectarnos todo, porque tú, Juanjo, no eres Juanjo, el tejido físico que se logra ver, y acá sentado está tu parte emocional, espiritual. No, eres un todo, un conjunto, y es entender eso, el cuerpo es... Tú eres todo el combo, el paquete de Juanjo, con la emoción, con el recuerdo, con todo que nos pueda estar causando algún tipo de problemática. Y yo, para acotar un poquito esto, para que la gente nos entienda un poco, el tejido físico es solamente entender las leyes de la física, ¿no? Y cómo funciona. Cuando tocas y vas apilando tejidos, vas llegando a los tejidos que quieres llegar y vas sintiendo densidades y vas sintiendo cómo el cuerpo tiene topes cuando tú empiezas a buscar esa densidad. Y en esta parte que Gaby decía, este campo electromagnético, llegas a sentir ese calor, esa inflamación del cuerpo que está haciendo. Entonces es nada más seguir la física del cuerpo, seguir todas estas leyes que ya están establecidas y llevarlas a un punto en el que la persona pueda recuperar su salud. Y una de las cosas interesantes que conversábamos en su momento es, en su inicio tratábamos o intentábamos tratar una lesión de hombro, una lesión de rodilla, algo de la espalda, y ahora el abanico se abrió, pero enormemente. Cuéntanos un poquito, ¿qué nomás se puede tratar con la osteopatía? Bueno, en realidad ahora nuestro campo de acción es muchísimo más amplio. De hecho, los pacientes, por el boca a boca que se cuentan, que se comentan, te recomiendan, y ya no solo te recomiendan porque te viraste el tobillo, porque te duele la espalda, te recomiendan por el estreñimiento, ahora estuvimos lamentablemente, después de este asunto de la pandemia de COVID, mucha gente nos recomendó por el post-COVID. Nuestros propios pacientes le pusieron el post-COVID, entonces llamaban a sacar las citas para un post-COVID. Entonces es un poquito regular todo ese movimiento interno del cuerpo, ayudarle al cuerpo a que salga de ese estado inflamatorio. Entonces realmente el abanico de opciones es enorme. Tenemos pacientes con infecciones de vías urinarias, colitis, problemas respiratorios, asmáticos. Bueno, realmente es un gran abanico, y obviamente sin olvidar las problemáticas comunes, por llamarlos así, las físicas, el típico, ay, es que me duele la espalda, que las rodillas. Yo tengo una anécdota con una paciente que llegó por un dolor de rodillas muy fuerte. No me voy a olvidar de esta paciente porque de hecho fue toda una gran coincidencia. No llegó mi paciente, le pude atender porque no tenía cita. Entonces, cuando le empiezo a hablar de estas relaciones anatómicas, ella me vio muy escéptica, sin lograrme entender al 100% por qué estoy trabajándole los riñones y le duelen las rodillas. Entonces, le expliqué lo más claro que pude
y no le toqué las rodillas. Entonces esta paciente, cuando se paró de la camilla, le pedí que camine un poquito, que vaya probando, le dije que de pronto tenía todavía molestias, no tenía dolor. Regresó con la hija ahora para que le vea a la hija, se fue de viaje, se compró una bicicleta. Entonces son historias muy hermosas que nos llegan, yo creo que a motivar a seguir en este camino, porque es un sinfín. Tú crees que es una lesión articular, que de pronto está con una tendinitis, de pronto el menisco, tantas cosas. Y resulta que la atención estuvo en el riñón todo el tiempo. Entonces es lindo ver esa transformación en el paciente, porque se les ve en los ojos ese cambio de vida que tienen. Y es entender un poco, ¿no? Volviendo a la parte anatomía, a la relación anatómica, porque ustedes tal vez nos escuchan y nos dicen, ¿pero qué tiene que ver? Pero armando un poco la cadena del nervio que sale al riñón, después baja en el ovario, al testículo de la mujer, del hombre, luego baja a la parte del genital, luego baja a la parte del muslo, a la parte interna, llega a la rodilla, luego da una vuelta y baja de nuevo. Entonces es armar un poco el panorama completo, y lo que les decía hace un momento, didácticamente es el nervio renal, es el nervio ovárico, el nervio testicular, el nervio safeno, pero integralmente es una sola, claro, es uno solo, que cuando algo se altera arriba puede alterar todo hacia abajo. Exactamente, en todo su trayecto viene todo de la misma raíz, salen del mismo lugar, que se va dividiendo, toma nombres diferentes. Sí, obviamente didácticamente va súper bien, pero nos olvidamos realmente de la conexión, de la relación, y funciona. Yo nunca me olvido, casi todos los días tengo en mi cabeza que en un inicio Matías, nuestro profesor, nos decía que no pensemos, primero que sintamos, y que después, si es que estamos intentando solucionar, no pensemos en la sintomatología del paciente, sino piensa anatómicamente. ¿A dónde quieres llegar? ¿Qué estructuras es las que tienes que soltar, que trabajar? Y realmente ahora le tocas al paciente y es como tener el libro de anatomía en tus manos y entenderlo. Sí, y con esto la idea es poderles compartir también un poquito del compromiso que hay detrás de todo esto, ¿no? Porque han sido muchos años de estar ahí, de estar estudiando y de estudiar todavía, porque es algo que lo hacemos, y justo hoy día yo le decía a una persona con mucho gusto, nos da mucho gusto seguir formándonos en esto y seguir haciendo las cosas de una forma diferente, ¿no? Porque ya venimos trabajando la salud y trabajando el cuerpo años de la misma forma, ¿no? Con la medicina industrial, que si me duele la cabeza es una pastilla para todo el mundo, y de pronto ese dolor puede ser un dolor que se origina en el nervio, de pronto puede ser un déficit hormonal, de pronto puede ser una compresión muscular, tantas cosas que hay ahí. Y yo precisamente traigo esto al tema porque quisiera que les cuentes un poquito la anécdota que nos pasó con otro de nuestros profesores, con Alan, cuando tuvimos clases con él, porque fue realmente sorprendente. Bueno, sí, yo tengo mucha puntería, debo decir. Yo me lesiono justo antes de los cursos, no mentira. No fueron días, realmente fueron unos 3 meses antes de viajar, tal vez, que estaba jugando con mi nena, con mi hija, y yo siempre le olía los piecitos y me hacía la desmayada. Pero ese día se había dañado un cajón, entonces estaba jugando y cambiándole de ropita, cuando le huelo los piecitos y me hago la desmayada y me caigo sobre el cajón que le saqué con una puntería que se me incrustó en la base del cráneo, el cajón. Juanjo había salido a pasearles a los perros, era muy temprano en la mañana, y yo, el momento que me golpeé la cabeza, sentí que me iba a desmayar. La auténtica que se te nubla la vista, ves luces, un montón de cosas, pero estaba sola con mi hija, así que ahí sí me hice la valiente y seguí. Cuando llegó Juanjo le dije, me golpeé la cabeza, vele y todo. Estábamos recién empezando este trayecto de la parte neural, ya visceralmente habíamos avanzado un poco y empezábamos con lo neural. Entonces Juanjo, con lo que sabíamos, me ayudó con la cabeza, tenía muchos dolores de cabeza, mareos. Intenté ayudarle. Sí, sí, en ese entonces sí. No podía firmar,
tenía náuseas, realmente me sentía pésimo. Cada vez que el Juanjo intentaba manipular esta zona que me golpeé de la cabeza, creo que hasta me llegué a desmayar un par de veces. Tocar, o sea, realmente era súper doloroso. Terminamos en el neurólogo, me hicieron resonancia, había una pequeña inflamación. No había nada. En teoría el médico nos decía, no hay nada, está bien. Me mandaron pastillas súper fuertes para el dolor, para el mareo, y me dopé. Pero realmente no hallábamos solución para nada, porque el medicamento, mientras estaba haciendo su efecto, estaba relativamente bien, algo dopada, pero bien. Pero me pasaba el efecto, volví el dolor de cabeza, volví el mareo, inestabilidad. Y justo nos tocó viajar así, entonces obviamente yo viajé con mi arsenal de medicamentos y el primer día del curso estábamos trabajando juntos y nos hace la práctica nuestro profesor Alan, y era justamente una manipulación en esa zona, en la base del cráneo. Juanjo intentó hacer, pero yo no podía, me moría de dolor de cabeza, ni siquiera podía virar el cuello. No se movía realmente. Mi cuello era rígido, parecía todo robot. Entonces le llamamos a Alan, Alan vino, le contamos lo que me había pasado y le dijo, quítate, por poco que se haga literalmente fue así como un movimiento así, quítate. Sí, y me hizo la escucha, me escuchó en la cabeza, pues es increíble, yo tengo la imagen tan clara de Alan poniendo sus manos en mi cabeza y me dijo, ay, aquí está. Y fue algo mágico, o sea, apenas puso sus dedos extremadamente suave y delicado en la base del cráneo, en la parte que me golpeé, y mi cuello logró virarse y me pasó. Juanjo pudo trabajar, dejé de tomar los medicamentos y realmente cambié. De esos 3 meses que viví de suplicio, de mareo, de todo, se acabaron en segundos, porque realmente no fue ni un minuto. No fue creo. ni un minuto, exagerando, fueron 20 segundos de tratamiento y fue impresionante. Y claro, yo le preguntaba a nuestro profesor y le decía, ¿pero qué hiciste? Y él me decía, riéndose un poco, y me dice, hice lo que no pudiste hacer tú. Sí. Entonces, claro, el asunto era que después cuando yo le preguntaba, le decía, pero le hicimos los exámenes, hicimos todo y no salía nada. Entonces él no sabía explicar, no supo explicar que la imagen es una imagen estática, que está ahí la foto, pero que cuando te mueves, eso no sale en la imagen. Entonces muchas veces tenemos que regular el movimiento, y él lo que hizo fue como literalmente desdoblar alguna membrana que se quedó ahí trabándole al nervio, pero como dice la Gaby, fue tan sutil, fue un movimiento así como acurrucar a un bebé con su cabeza, y de pronto el dolor bajó, la sensación se dio, el movimiento del cuello cambió, pero muy notoriamente. Entonces cada cosa que hemos ido viviendo, como dice Gaby, en nuestro cuerpo, en nuestras experiencias, ha sido impresionante, y es lo que nos ha llevado a este punto de estar tan enganchados con la formación del Barral Institute, con este tipo de manejo y con ofrecer esto a las personas, ¿no? Porque como tú bien dices, lo hemos sentido en nuestros cuerpos, y es como ir evolucionando un poco también, ¿no? Desde lo que salimos de la universidad a lo que podemos servir ahora a las personas. Y precisamente en eso viene otra cuestión que queremos hablar, que antes conversábamos o antes tratábamos a los pacientes día tras día, venga un día, al siguiente día y al siguiente día, y ahora los tiempos se han alargado, es una vez cada 2 semanas, cada 3 semanas. ¿Por qué hay este cambio en el tiempo también de intervención? Porque todo lo que estamos haciendo realmente es un estímulo a nivel profundo, no solamente en la estructura que estás tocando. Tu cerebro se involucra tanto, tiene que entender que ya no hay por qué defender una zona, es más libre, tiene que soltar todo ese tejido que se adaptó para defender esa área. Entonces eso no le pasa de la noche a la mañana a tu cuerpo, a tu cerebro. Entonces le toma más o menos, dependiendo el tipo de tensión, un montón de cosas, pero en promedio unas 3 semanas al tejido lograr soltar y que tu cerebro
asimile ese nuevo cambio, esa nueva estructura suelta y libre. Entonces, todo ese tiempo, a pesar de que el paciente no va, no le estás tocando, todo ese tiempo tu cuerpo está cambiando, tu cuerpo sigue soltando. Entonces, es por ello que no debemos respetar los tiempos del cuerpo. Entonces, si tú estás todos los días, hace, ¿dónde ves el cambio? Seguramente se te va a irritar el tejido, no vas a tener la respuesta que dándole la pausa necesaria para que pueda asimilar todo ese cambio. Ese cambio. Y en realidad con esto no queremos decir que las otras técnicas no sirvan o no funcionen, sino en realidad son otras técnicas, nada más son técnicas diferentes, son intervenciones diferentes y nosotros que hemos pasado por algunas podemos decir que esta es con la que nosotros más nos apegamos por lo que dice Gaby, ¿no? Por la eficacia y por la amabilidad que tiene hacia el paciente. Y yo siempre intento ser muy didáctico con los pacientes y es esto, cuando nosotros aplicamos las técnicas lo hacemos de una manera suave, muy amigable, son muy, muy sutiles las técnicas que a ratos parece hasta una pequeña caricia en el cuerpo. Y yo les sé decir a los pacientes, no es lo mismo para su cerebro que usted entre y yo le diga, ya muévete rápido, entra acá, que le diga, venga, por favor, pase, tome asiento, ¿en qué le puedo ayudar? Porque con lo uno tu cerebro se defiende y con lo otro tu cerebro dice, me siento agradable aquí, voy a fluir también con esto. Y las técnicas que antes usábamos de pronto eran esta primera expresión, ¿no? De ir contra el cuerpo, de ir muy fuerte, de ir presionando mucho y el cerebro obviamente se iba a defender. Y ese creo que es uno de los cambios más grandes que hemos tenido, ¿no? Porque el cerebro de la persona, del paciente, se siente hasta acariciado, hasta querido, porque son unas técnicas bastante lindas. Y una de las cosas que ha hecho una gran diferencia en esto es el tener ese contacto más personal con la persona, también con el paciente, porque ya las máquinas casi pasan a un segundo plano y estás ahí con la persona. ¿Cuál es el motivo o el afán de que son técnicas manuales, obviamente, pero cuál es la necesidad de nosotros como terapeutas de acompañar ese proceso a la persona? Bueno, siempre es necesario, yo creo, porque no somos producidos en serie, no todos los cuerpos son iguales ni reaccionan de la misma manera, entonces es indispensable que tú te llegues a conectar con el tejido de tu paciente, entiendas lo que está pasando ahí y así puedas plantearte qué tipo de trabajo vas a poder realizar con ese paciente, qué cambios quieres generar. Entonces, he tenido casos de pacientes que la misma manipulación de un órgano les ha causado sueño, cansancio, a algunos les dio alguna vez fiebre, pero hay otros pacientes que realmente no han sentido nada, más bien han sentido el cambio, todos sienten el cambio, pero en algunos de forma diferente. Entonces, el paciente muchas veces tiene miedo de que si el dolor regresa o si siente algún tipo de dolor diferente, sea porque le hizo mal o qué sé yo, pero creo que como terapeuta es nuestra obligación estar ahí y entenderle al paciente. O sea, viene atravesando quién sabe cuánto tiempo y cuántas cosas con esa molestia, con esa sintomatología, entonces explicarle y decirle, bueno, si es que necesitamos vernos antes, estoy atenta, tu cuerpo está cambiando, o sea, son varios factores, es indispensable. Igual estamos manipulando lo que dije hace un momento, estás manipulando un órgano que de pronto alberga una emoción, estamos despertando nuevamente esa emoción, entonces hay veces que los pacientes, como dice nuestra compañera y colega Lalita, les sabe decir que les coge el chiste o la lloradera, entonces no sabemos, movemos muchas cosas, entonces el paciente no se puede sentir solo si está sentimental, con ganas de llorar. Claro. Siempre hay que decirle que es parte del proceso, porque es así, no sabemos cómo tú vas a reaccionar o yo ante la misma manipulación. Exactamente, y
para seguir tocando más temas, hay uno que siempre nos preguntan las personas, ¿no? Jean-Pierre tiene una frase que dice, el cuerpo abraza la lesión, y es para dar sentido a esto de que el cuerpo, tu cuerpo, va a proteger la zona de mayor tensión. Entonces, entender cuál es esa zona de mayor tensión también nos da a nosotros una idea de dónde está yendo el cuerpo. Y una de las preguntas que siempre nos hacen las personas es, oiga, ¿cómo debo dormir? ¿Cuál es la mejor posición? Y a veces no sabemos cuál es la mejor posición porque es en la que el cuerpo va a abrazar la lesión. ¿Qué opinas tú de esto de la dormida? ¿Qué consejo les puedes dar a las personas que nos están escuchando? Lo que yo siempre les digo a mis pacientes es que lo que necesita el cerebro es dormir, no importa cómo. Si no sabían, nuestro cerebro regula toda esta función de los órganos mientras nosotros dormimos. Estamos nosotros sin pensar, sin decir, llego tarde a tal lado. Es cuando el cerebro se encarga de todo esto que en el día no le dejamos. Entonces, lo importante es que duermas. No importa si es de lado, boca abajo, boca arriba, con la pierna colgando, no importa. O sea, vienes habituado una vida entera a dormir de una manera y no duermes nada pensando que tienes que dormir al otro lado, eso no es lo más sano. Entonces yo nunca les digo, sí, boca arriba es o de lado, no. Duerman, como se acomoden, respetando lo que, porque realmente es tu cerebro el que te está inconscientemente posicionando, justamente volviendo a esto de abrazar la lesión. Respeta eso, tu cuerpo dice, tu cerebro, así puedo. Así me siento más cómodo. Claro, así puedo. Así está bien, entonces nunca les digo cambien de posición. Alguna vez un paciente me dijo que le han dicho que no puede dormir sobre el lado derecho porque su hígado se aplasta y que ni sé qué, pero no dormía nada, tenía insomnio. Entonces, sí. no sirve de nada que no descanses, vives en alerta y tu cerebro no se puede ocupar de hacer bien su trabajo. Exactamente, y siempre es interesante, ¿no? Esta parte del descanso. Una de las cosas que también le sugerimos mucho a nuestros pacientes es la hidratación. Y cuéntanos un poquito por qué, a qué queremos llegar con que la persona se hidrate más. Primero que necesitamos, y como sabemos, nuestro cuerpo está compuesto en su mayor parte de agua aquí adentro. El agua es lo que nos permite un deslizamiento interno de las fibras, de los órganos. Entonces, todo el día estamos haciendo, inconscientemente estás respirando, estás parpadeando, estás comiendo, incluso estás pensando, tienes una activación fuerte neuronal, es un montón de cosas. Pero ¿cómo hace tu cuerpo todo lo que él tiene que hacer? Y es como que le vas quitando esa capacidad que tiene de deslizar, sino ya empieza a haber un poquito de tensión. A eso le sumas el estrés, el dolor, la misma, posición en la que trabajas y encima no te hidratas. Entonces, al no hidratarte solamente estás contribuyendo a que la calidad de tu tejido cambie, se vuelva más densa, más rígida, menos elástica, menos viscosa, que es siempre el objetivo. Entonces es difícil, hay muchos pacientes que me dicen, ay no, es que no me gusta el agua, yo puedo tomarme 20 jugos, pero no agua. Bueno, no, el agua es importantísima y no es igual tomar agua que jugo, claro, ya que otra vez le sometes al proceso de digestión, de descomposición, de separar, exacto. Entonces el agua es básico. El agua es agua, definitivamente, el agua es agua. Y bueno, como ustedes se darán cuenta, hemos conversado de lo que hacemos, de cómo lo hacemos, de las sugerencias a las personas, y hemos intentado ser bastante didácticos y bastante claros con esto de compartir esta linda profesión con la que hemos tocado, y es algo que realmente creo que a los que estamos en este camino nos apasiona mucho y nos gusta mucho. Así que Gaby, yo te pido que les digas a nuestros amigos desde esta visión osteopática, desde esta visión integral, que les des algún consejo de cómo cuidar su cuerpo, esta parte más íntima que tenemos internamente, estos tejidos. ¿Qué podemos hacer para cuidarnos? Bueno, creo que
es entender cómo funcionamos. La verdad, influye mucho tener una alimentación balanceada. Si todos los días estás comiendo pura chatarra, qué sé yo, no le estás contribuyendo, es como que no le metas la gasolina que necesita tu cuerpo, sino otra cosa. Entonces, si tú a tu carro le pones algo que con una diésel, claro, tu carro se daña de una. Entonces, lo mismo va a pasar con tu cuerpo si es que no te alimentas, si no te hidratas. Realmente la actividad física es necesaria. Nosotros estamos, como es nuestro eslogan, diseñados para movernos, no para estar quietos. Entonces, lamentablemente, el ritmo de vida de ahora, muchas veces hay personas que trabajan 12 horas sentados frente a la computadora. Entonces su tejido se acorta, su tejido entra en tensión, no se hidratan en eso mientras estás en la computadora haciendo, estás comiendo, si es que te acuerdas. Entonces tu cerebro, tu cuerpo no sabe si digerir, si todavía prestarle atención a lo que estás haciendo. Hay los tiempos que tienes que respetar para todo y este es nuestro único vehículo que tenemos mientras estamos en este camino que se llama vida, así que cuídalo porque no le vas a poder cambiar las llantas, no le vas a poder tunear. Es lo que tú le estás dando para que te sea útil y te sirva de la mejor manera. Lo que todos queremos quizás es tener una buena calidad de vida a futuro. Ahora que estamos jóvenes, muchas veces no prestamos atención, no le escuchamos al cuerpo. Dejamos que un dolor de rodilla, que un dolor de espaldas pase años hasta que ya no pueda más. Entonces, escúchalo, hidrátate, come bien, haz ejercicio, conéctate, porque yo creo que es súper importante también ahora, después de tanto andar, de nada sirve si no estás conectado. Al entender que eres uno y que puedes lograr esa conexión con tu cuerpo, es como entrar en un equilibrio, en una armonía. Así que creo que se resumiría en eso. Sí, y la verdad, amigos, yo desde esta parte un poco más del podcast, de lo que es Quebrando Cascarones, lo que les animo es a tomar, hemos tomado 15 o he tomado 15 herramientas para sanar que les hemos puesto en esta temporada que tenemos. El biomagnetismo, la bioneuroemoción, el transgeneracional, la PNI también que conversamos por ahí. Son muchas cosas que podemos hacer. Realmente la salud se está transformando a esto de entendernos, de conectarnos, de fusionar en esta parte emocional, en esta parte física, en los conceptos mentales que tenemos. Y yo les invito a que si no han visto todos los capítulos, todos los episodios, vayan, vean, sientan con quién quieren hacer algo de esto, porque la verdad es, como les dije, ninguna terapia es mejor o peor que otras, todas son diferentes, todas se manejan de una manera diferente, y yo creo que todas las personas lo vamos a hablar desde esta pasión que tenemos por algo que estamos haciendo, pero siempre con ese gusto y esa energía de hacer lo mejor para las personas con las que estamos tratando, ¿no? Así que de mi parte, Gaby, muchísimas gracias por acompañarme otra vez en esta parte del proyecto. Siempre es lindo compartir con ella este camino, no solamente en la parte profesional, sino como ella dice, ¿no? En esta parte de pareja y en esta parte de poder compartir esto también con ustedes, ¿no? Y a ustedes les animo a seguirse cuidando, a seguir buscando, a seguir indagando en sus cuerpos, en su salud, en su bienestar. Cuáles son los mensajes que el cuerpo nos está dando y cómo podemos tener una mejor relación con ella. Así que muchísimas gracias por acompañarme en todo este trayecto de estos 15 episodios de esta temporada. Nos vamos a seguir viendo, vamos a seguir preparando cosas bonitas. Le ponemos un stop a Quebrando Cascarones en la parte del podcast, porque siempre es necesario como que rehacer un poco más de este camino. Y bueno, veamos qué nos depara la vida, el universo, y qué otras herramientas se vienen para compartir. Así que síganos, conéctense, esténse pendientes de las publicaciones que vamos a hacer. Y pues muchísimas gracias por todo este tiempo que he tenido su compañía. Muchas gracias, Gaby, por aguantarme, por soportarme, por darme los permisos necesarios para salir, para grabar, para no estar, y yo siempre agradecido con esto porque es algo que me gusta mucho. Así que nos seguimos viendo.
Sigan viendo los videos y vamos a ver cuándo nos reencontramos semana a semana con una nueva temporada. Adiós. Chao, gracias.